Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a este canal. En el video de hoy vamos a dar mi opinión, a sondear un poco el tema de un tema pues muy importante, de una acción, de algo que está sucediendo en este preciso momento. Como el título dice, y vamos a dar la respuesta a esa pregunta, el título dice, la máquina de hacer dinero, la imprenta, se ha parado. Sabemos que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos y es el encargado de emitir, de crear nuevos dólares, ¿cierto? Vamos y en el camino vamos a ir comentando y soltando información importante. En este momento en la pantalla están viendo esta cuenta de Twitter que se llama CryptoWays y dice, me pareció muy importante, dice, Bitcoin nunca ha estado en su historia en un mercado alcista mientras la Reserva Federal hizo un ajuste cuantitativo. Es incompatible que Bitcoin o el mercado de las criptomonedas, al igual que los demás mercados bursátiles, tengan una temporada alcista y que al mismo tiempo la Reserva Federal esté cuadrando cosas, esté ajustando su política monetaria. Cuando la Reserva Federal está ajustando su, llamémoslo así, su abanico de maniobras, lo más probable en el 98% de los sucesos es que esto es la consecuencia de unos sucesos, llamémoslo así, dañinos, que está intentando arreglar algún problema en la economía nacional o mundial. Entonces es incompatible que este ente tan importante quiera arreglar algo que está mal y que los mercados estén bien. No engrana. Más abajito dice, las ballenas inteligentes pasaron los últimos 12 meses tirando sus bolsas en tiendas tontas. El mega accidente es inevitable. Las ballenas, las personas de gran capital, las instituciones, las personas de gran patrimonio, si las comparamos con las personas promedio, son estas personas son más, tienen más conocimiento, más intelectuales, o tienen información privilegiada, ¿cierto? Y, llamémoslo así, este conocimiento más profundo de los mercados financieros hacen que puedan, en cierta manera, predecir la tendencia de un mercado a corto o mediano plazo. Y saben que los sucesos macroeconómicos no ayudan a que el mercado suba, más bien al que el mercado baje, entra en una especie de recesión, tanto en cualquier tipo de mercado bursátil, porque todos ellos están correlacionados. Y lo que hacen es reducir exposición de estos mercados vendiendo ya sea sus acciones o parte de sus acciones en la bolsa de valores o sus criptomonedas o parte de las criptomonedas en el mercado pues cripto, con el fin de recaudar dólares, extraer dólares del mercado, resguardarse en una moneda estable y reducir exposición. Y lo llama tiendas tontas y lo podemos entender como dando querer que ellos están haciendo una acción inteligente que es resguardarse en un mercado que va a ser bajista. En cambio, las personas que no tienen el conocimiento, en vez de resguardarse, se están exponiendo más, comprando. No en un punto bajo, sino en un punto de caída. Por eso dicen las tiendas tontas. Y dice, bueno, y el mega accidente es inevitable. Bueno, voy a compartir unos 5 gráficas, unas pestañas de Twitter de Economizer, que nos muestra pues algo muy interesante en estas gráficas y las vamos a ir estando socializando. Una breve introducción. En estos últimos 2-3 años han sucedido pues dos cosas muy importantes. La primera, y yo creo que es la más importante de las dos, es la pandemia de marzo del 2020, el COVID-19, cuando inició. Y la segunda la podemos llamar a la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero del 2022, hace unos meses. La primera es más importante que la otra porque fue un impacto de un día para otro a nivel global. Vemos en la gráfica que esta es la representación del M1. El M1 hace referencia al dinero que está representado en dólares y en monedas, el que está físico. Y
Este formato es para las personas minoristas, un formato de liquidez para que puedan ir a las tiendas a comprar la leche, los huevos o el pan. Entonces, acá vemos que a principios del 2020 el dinero aproximadamente en circulación era de 4.000 billones o de 4 trillones de dólares, 4 trillones de dólares en Estados Unidos. En Estados Unidos, en América, pues, de los dólares que estaban en físicos. 4 trillones. Y en los siguientes 3 meses, aproximadamente, esta cantidad aumentó de 4 trillones a 16 trillones. Y luego, al día de hoy, ha pasado, ha vuelto, ha aumentado un poco más, pero ya no tan vertiginoso, pero de todas maneras es muy importante el grado de ascendencia a unos 21 trillones. La segunda gráfica nos muestra el M2. El M2 es el dinero, llamémoslo así, no físico, que es en digital. Este tipo de dinero, más que todo, lo usan son las instituciones y los bancos. Transferencias grandes entre banco y banco nunca pasa por dinero en papel. Pasan a través de cuentas y softwares, a través del SWIFT, del sistema SWIFT interbancario. Entonces el M2 es un dinero que nosotros no usamos porque es totalmente diferente su formato. Aún así, el M2 a partir del 2020 aumentó también, no como el otro, pasó de unos 16 trillones aproximadamente al día de hoy casi unos 22 trillones. Si hacemos una comparación, el M1, el físico, el papel moneda, aumentó desde el 2020 a la actualidad en estos 2 años un 500%. Y el M2 aumentó, podemos decir que de 16 a 22 hay un 50%. ¿Por qué el M1 aumentó más que el M2? Porque la Reserva Federal, que es el banco central que dicta las políticas para salvaguardar la economía americana y mantener el statu quo de moneda de valor mundial del dólar, al ver que se avecinaba una crisis, o al ver que, no al ver que se avecinaba, porque es muy difícil predecir que para un día del otro va a venir un virus masivamente. Entonces, al ver que se entró en crisis, lo que él quiso fue salvaguardar la gasolina que mueve la máquina, esta máquina que se llama mundo. ¿Cuál es la gasolina? La mano de obra, los trabajadores, las personas. Las personas se vieron obligadas de un día al otro a estar confinadas en cuarentena estrictamente en una casa, encerrados. Esto hace que las empresas, las compañías, los sectores primarios, secundarios, incluso un poquito menos los terciarios, se vieran afectados y la productividad se estancara. Sabemos que si no hay productividad, pues tampoco va a haber consumismo. Y el consumismo es la base del capitalismo. El capitalismo es la esencia de países como Estados Unidos, aliados o países occidentales. Entonces, si esto se ve amenazado, pues incluso la base financiera de estos países pues también se ve afectada. ¿Qué hizo la Reserva? Al ver que la liquidez en los mercados, las personas no podían trabajar, estas personas podían sufrir de hambre, las empresas no producían, no había consumismo de ningún tipo, todos los sistemas de distribución iban a colapsar, pues se vio obligado a imprimir más dinero y con este dinero nuevo reemplazar la liquidez que se estaba perdiendo. Por eso vemos que dinero fiat en papel aumentó un 500% en estos 2 años. Y el dinero M2, que es el dinero, llamémoslo así, no físico, institucional, aumentó un 50%. ¿Por qué más? ¿Por qué menos el institucional? Porque estas instituciones, los bancos, grandes bancos, pues tienen más liquidez y pueden soportar más fácil una crisis que una persona natural, una persona promedio. El siguiente tweet, bueno, ahora, antes de compartir esta pantalla, el banco, la Reserva Federal, cuando crea más billetes, usamos la palabra imprimir, pero realmente ellos no imprimen literalmente todo. Aproximadamente un 90% del dinero se crea en formato digital o en formato institucional para el sistema de pagos SWIFT. Y solo un 10% para monedas físicas. Entonces, cuando decimos que la máquina se paró, realmente, literalmente no es que se haya parado. Y al final del video, pues, vamos a decir por qué. Ahora, todo este dinero que se agregaba en liquidez intentando salvaguardar la economía en esta crisis de marzo del 2022 hizo y se dice
que el 50% del dinero que hoy existe se creó en los últimos 2 años. Ha habido un aumento de dinero en circulación muy grande y esto tiene muchas consecuencias negativas. Pero las personas de pronto pensarán que la Reserva Federal crea los billetes, el dinero nuevo, los nuevos dólares, y se lo envía a los bancos y a las personas. No tan literalmente. La mayoría del dinero que se agrega a los mercados, a las finanzas, ese dinero fresco nuevo que le da oxígeno a las crisis, no es que lo regale, sino que lo intercambia por otro tipo de activos. En este caso, activos principalmente de deuda, ya sea deuda pública perteneciente a países o deuda privada perteneciente a empresa, que está representado en bonos. Entonces estos bonos tienen un valor monetario, y todos estos tipos de activos que compra la Reserva Federal a cambio de esos dólares nuevos son guardados en un tesoro. Bueno, entonces desde entonces vemos en la gráfica que en el 2020 aproximadamente el tesoro tenía 4 trillones de dólares o 4 billones para los hispanohablantes en sus reservas, y venía antes descendiendo. Significa de que cuando las reservas del tesoro en activos, en bonos, reduce, es positivo, porque significa que no está liberando tantos dólares. Pero desde el 2020, esta cantidad subió hasta los, hoy en día, 9 trillones de dólares. Que en pocas palabras, en estos 2 años la reserva ha liberado y creado 5 trillones de dólares frescos en estos últimos 2 años. Y por ende, pues ha recaudado activos por valor de 5 trillones, ya sea deuda pública, deuda privada, en diferentes tipos de bonos, en fin. Ahora, vamos a compartir otra gráfica. Bueno, cuando el dinero nuevo, entra a los mercados, esto tiene muchos efectos positivos. Uno de ellos es que la economía, llamémoslo así, se intenta recuperar o no entra en crisis. En esta gráfica vemos que esta medida, vamos a traducir el tweet que me parece muy bueno, como lo dicen ellos, dice: en última instancia, todo esto de las bajas tasas de interés, los paquetes de estímulos que le dieron a las personas, ayudó a que la economía de Estados Unidos se recuperara de una contracción del 31%, menos el 31% en el primer trimestre del 2020. Acá vemos que la economía en Estados Unidos estuvo muy estable, muy bien, entre el 2012 al 2019. Fue muy buena, digámoslo así, la economía estable. No hubo necesidad de estar inyectando capital. Incluso en ese periodo, entre el 2019 y 2018, las tasas de interés estaban en cero. Ya les voy a explicar qué son las tasas de interés. Y vemos que cuando ocurrió lo de marzo del 2020, el mercado, las finanzas se fueron pues al infierno, llamémoslo así. Esta línea de punticos es cuando el banco, la Reserva Federal, la Fed, decide inyectar liquidez y la economía pues por ende se recupera, tiene un salto positivo al alza y se salva de un menos 31%. Ahora, acá vemos en esta gráfica como el S&P 500, que llamémoslo así, es el índice que representa las 500 mayores empresas de Estados Unidos. En pocas palabras, representa la economía y fortaleza de las finanzas de Estados Unidos y de la bolsa de valores tradicional. Y vemos que cuando los incentivos, este dinero se inyectaba a los mercados, el S&P 500 pasó de unos 3.200 puntos o 3.200 dólares por acción del S&P 500 y pasó a unos 4.500. Esto es bastante para un mercado que es regulado, que es, llamémoslo así, bastante estable. Entonces que tenga este crecimiento es bastante considerable. Ahora, acá nos muestra la gráfica de Bitcoin, y la gráfica de Bitcoin se puede asimilar mucho con la gráfica general de criptos, porque Bitcoin arrastra y es el líder del mercado cripto. Y vemos que en el 2020 Bitcoin está por ahí entre unos 7.000 y 10.000 dólares, y cuando comienza a entrar toda esta liquidez, pues el precio de Bitcoin se comienza a disparar hasta los 48.000. Y bueno, acá nos muestra la gráfica que en noviembre del 2021 Bitcoin subió a los 69.000. ¿Por qué los mercados, llamémoslo así, reaccionan positivamente? Porque, bueno, la Reserva Federal se presta para entregar más liquidez.
Los bancos, los grandes bancos, JP Morgan, bueno, en fin, todos los grandes bancos, al ver que pueden acceder a mucha liquidez, digámoslo así, a bajos costos, a bajos tasas de interés, pues lo van a hacer. Entonces los bancos se sienten con buena liquidez y por ende le pueden prestar a las personas a bajas cuotas de intereses. Las personas pueden acceder a dinero prestado, a dinero fácil, de manera sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas tienen liquidez, además de los estímulos, acordémonos que el gobierno de Estados Unidos mandó paquetes de 1.000 o 1.800 dólares a casi todos los estadounidenses. Entonces las personas, muchas de estas personas al tener dinero frescos en sus manos, unas de ellas compran zapatos, celulares, motos, bueno, en fin, cualquier tipo de producto y servicio físico tradicional, y otra parte invertía. La mayoría de estas personas se fueron por Bitcoin, que es un mercado, no la mayoría, una parte importante, más que todas las personas jóvenes, se fueron por Bitcoin porque es un mercado menos regulado, más fácil de acceder, más riesgoso, pero con mayor probabilidad de beneficio. Entonces vemos como Bitcoin pasó de 19, de 10.000 a casi unos 70.000 dólares como en un año, un poquito más de un año. Ahora vamos a ver esta otra gráfica para engranarla. ¿Qué pasa? Cuando se entra mucha liquidez, pues obvio, el consumismo aumenta. La economía se siente bien, se siente oxigenada. Hay más liquidez, pero hay llámalo así, un efecto secundario que lo podemos asimilar como un gato, que se acerca, pero no lo sentimos, no lo escuchamos, porque se mueve sigilosamente, y es la inflación. Y en esta gráfica vemos cómo la inflación venía bajando en Estados Unidos, alcanzó a estar por debajo del 2%, y en ese preciso momento de marzo, bajó yo creo que al 0.3% la inflación, demasiadamente baja, y cuando se inyecta la liquidez, todo comienza a reverdecer, pero la inflación comienza a dispararse. Y vemos vertiginosa crecida de la inflación que al día de hoy está en torno al 8.5, casi 9% la inflación en Estados Unidos. Y esto, sabemos que si Estados Unidos, la economía americana está mal, pues la globalización hace que las otras economías también estén mal, en mayor o menor medida. 8.5% de inflación. Entonces son tres gráficas que jalan para el mismo lado, tres acciones: liquidez, consumismo e inflación. Si una sube, todas suben, y si una baja, todas bajan. Entonces, ahora, ¿qué sucede? El banco de la Fed, perdón, va a querer revertir esas malas decisiones. Muchas personas dicen que son malas decisiones, pero yo veo la otra cara de la moneda, y es que no había más que hacer, era la única forma. Estaban obligados sí o sí, y ellos sabían que eso iba a tener malos efectos. Jerome Powell, que es el presidente, estaba maniatado. ¿Hago esto o la economía se va a los infiernos? ¿O no lo hago y dejo que se vaya, que realmente se vaya al desastre? Pero sabía que si intentaba salvar la economía con esa medida, pues iba a tener un efecto a un mediano plazo, que es la inflación que estamos viviendo hoy en día, que el poder adquisitivo se está perdiendo, las personas compran menos, con el mismo valor, los productos son más caros, en fin. Voy a mostrarles esta gráfica. Entonces, en la gráfica pasada decía que el tesoro de los Estados Unidos había acumulado al día de hoy aproximadamente 9 trillones de dólares. Acá vemos que esta línea de acá pues va mostrando el crecimiento de la reserva de Estados Unidos, y cuando esto crece significa que están emitiendo más billetes y los están inyectando a la liquidez, al mercado, a los diferentes mercados. Estas barritas de acá abajo, cuando están hacia arriba, significa que el banco está liberando nuevos dólares al mercado. Y cuando las rayitas están abajo, significa que están extrayendo esos mismos dólares del mercado. Cuando sube, la reserva del tesoro de la Fed sube, y por ende los mercados bursátiles también suben. Esta gráfica de arriba es la de Bitcoin. Y vemos que cuando esto subía, Bitcoin también comenzaba a subir. Bitcoin comenzaba a subir, y acá pues la gráfica está un poquito desactualizada, pero nos marca 46.000. Y acá cuando por allá a principios del 2019, que estaba extrayendo liquidez, por eso la inflación estaba bajando, porque el consumismo se mermaba un poquito, Bitcoin también bajaba porque las personas se sentían más
era más difícil tener dinero fácil. Ahora, ¿por qué las personas tenían más formas de dinero fácil? Porque las tasas de intereses estaban bajas. La Reserva Federal le prestaba casi al cero absoluto a los bancos. Entonces los bancos le prestaban dinero a las personas a tasas de intereses muy bajas. Para revertir eso hay que hacer lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Va a comenzar, la Fed, perdón, de esas reservas va a comenzar a vender. Vamos a leer este tweet primero, que es de Unusual Whales, y dice: la Fed inicia el ajuste cuantitativo mañana. Este tweet es del 31 de mayo, hace referencia al 1 de junio y hoy estamos a 3 de junio, viernes. ¿Qué significa? Que el 1 de junio ya comenzó el Q3, el tercer trimestre de este año, y ya la Reserva comenzó a ejecutar su plan. Ahora la Fed venderá mensualmente 47.500 millones de dólares durante los próximos 3 meses a partir de este mes. Y luego aumentará al doble para los últimos 3 meses de este año a 95.000 millones en ventas por mes, cada mes, 95.000, 95.000 y 95.000 durante los últimos 3 meses. Pero esto no termina hasta diciembre de este año. Los próximos 12 meses hasta diciembre del 2023 va a estar vendiendo 95.000 millones por mes. ¿Qué significa? Que en los próximos 18 meses, a partir del miércoles que ya pasó, antier, podemos decir, porque hoy es viernes, antier, ya comenzó a vender en lotes, llamémoslo así, considerables. Va a reducir esos 9 trillones o 9 billones para los hispanohablantes, esos 9 trillones de dólares a 7.6. Va a reducir en un 18% los activos que tiene el tesoro con el fin de recaudar esos 1.4 trillones. Si comparamos con el mercado en general cripto, es como si recolectara todo el dinero que hubiera en el mercado cripto. En el mercado cripto hoy en día hay 1.2 trillones y él va a recoger 1.4 en 18 meses. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esto va a afectar a los mercados porque el dinero tiene que salir de alguna manera. Tiene que salir de los mercados. La mayoría de este dinero va a salir de los mercados más grandes, que son bolsas de valores, commodities, en fin. Y un porcentaje un poco menor o más pequeño va a salir de las criptomonedas, porque hay inversores que usaron mucho de este dinero para el mundo cripto. Entonces, lo más probable y lo más seguro es que este año y parte del otro no va a ser un año para sacar ganancias, sino para invertir o esperar, extraer liquidez y esperar que el mercado se estabilice en una parte inferior, lo que llaman el suelo. El suelo de Bitcoin yo lo veo entre los 20 y 25 mil dólares, veo el suelo. No creo que por debajo de 20 porque ya sería algo preocupante. Entonces va a aumentar las tasas de interés para que las personas se les sea más difícil acceder a dinero y por ende reducir el consumismo. Esto hace de que podemos entrar en una recesión, están intentando que no, esto sería una crisis en cierta medida, pero es la única manera de que el caballo galopante, desenfrenado, desbocado, que se llama inflación, se pueda parar o mermar. Ahora, la respuesta, ¿la máquina se va a parar? Literalmente no. Lo que sí va a suceder es que va a desacelerar su velocidad de impresión y va a imprimir lo mínimo. Lo mínimo es imprimir y reemplazar los billetes que se van destruyendo y deteriorando, y billetes y monedas que pasan de una mano al otro. El dinero físico, la Reserva Federal debe crear una cantidad mínima de M1 de billetes físicos para reemplazar los que son destruidos. Pero en vez de estar agregando más liquidez al mercado, que es positivo para una parte y negativo para otro, va a ser lo contrario, que es extraer, quitar. Y sabemos que cuando nos dan algo y es positivo, cuando nos los quitan es negativo. Entonces, la máquina, se puede usar el símil de que la máquina se va a parar. Solo la van a usar para lo indispensable, más no para lo que ellos quieran, que era imprimir y hacer lo que se les daba la gana con el dinero, incluso usarlo como arma monetaria hacia otros países que no tienen sus propias ideologías o no están en el mismo club. Bueno, no siendo más, esto es un análisis de lo que ya comenzó a partir del miércoles.
fuerte presión de venta de diferentes activos en casi todos los mercados. Y cuando no hay suficiente demanda, pues los precios van a bajar y todo va a estar más difícil, va a haber menos liquidez en el mercado, las personas se les va a hacer más difícil acceder a liquidez, y a los bancos lo mismo, tienen que pagarle más interés a la Reserva Federal cuando vayan a pagar ese dinero de los bonos. Eso tiene unos plazos a 2 años, 5 años, incluso hay bonos con plazo de pago a 10 años, en fin. No siendo más, esto sería todo por este video. Tengan un feliz día o una feliz noche. Hasta luego.